estudiantes, muy buenas tardes a todos mis colegas que nos antecedieron en esta experiencia virtual de transmisión del conocimiento, de debate, de crítica, de análisis, a todos nuestros amigos en Corpo Sucre, en la Universidad de Sucre, en la Universidad de Córdoba, en la Universidad del Norte, el doctor Tous, que nos acompañó esta mañana y que pues ha sido total un éxito y pienso pues que debemos seguir fomentando este tipo de encuentros, este tipo de debate académico ameno, ¿sí? Respetuoso y que siempre en pro de la mejora y de todas las posturas que podamos tener. Entonces, de parte de la Universidad de Sucre, total respaldo y siempre un abrazo fraterno para fomentar el estudio y la investigación. El tema que vamos a tratar hoy, pues, es un tema que vamos a tratar de hacerlo breve, está en debate a nivel nacional. Es un tema más o menos de una interpretación que podemos darle a los poderes ordinarios y a los poderes excepcionales que se han dado en este momento por parte del Ejecutivo, por parte del gobierno, ¿verdad? Al momento de afrontar la crisis del COVID-19 en los diferentes sectores que se está viviendo y que pues está afectando totalmente a la economía, al empleo, a las personas, la salud. Entonces vamos a tratar de hacer esa interpretación. Después pasaremos en segunda instancia a hacer una visión general de cómo la administración pública puede mejorar y aportar para que la situación de pandemia y de situación del COVID-19 pues se mejore, la población sufra un poco menos. Y al final pues vamos a dar como que una reflexión sobre la justicia y sobre qué debemos hacer para mejorar la justicia y cómo debe adaptarse a estos tiempos. Entonces, en esta interpretación lo que vamos a tratar es de confrontar dos posiciones antagónicas, una de parte del Ejecutivo cuando implementa medidas a través de decretos ordinarios para subsanar la crisis que se está viviendo por el COVID-19. Y la otra, una posición doctrinal, una posición que tiene mucha fuerza en la jurisprudencia, y es la posición de los poderes excepcionales y del control que se debe tener sobre esos poderes excepcionales. Entonces el gobierno, especialmente los decretos 457, 431, pide decretos ordinarios para subsanar la crisis y especialmente decretos que conllevan el confinamiento, donde se afectan derechos fundamentales de una magnitud que no teníamos conocimiento, que no habíamos visto como república pues, en estos tiempos modernos. Y otra es la visión de poder impartir una visión de poder de policía. Entonces, una visión del gobierno de poder ordinario, de poderes ordinarios basadas en el artículo 189, numeral 4 de la Constitución y el artículo 199 de la Ley 1801, Código de Policía. Fomenta la visión de poderes de policía para subsanar la crisis y para restringir derechos de esta magnitud. Entonces, la visión de los poderes excepcionales dice que esos derechos fundamentales constitucionales solo deben ser afectados por vía del poder excepcional a través de los decretos legislativos. Entonces, ese enfrentamiento entre las dos posiciones, una del gobierno, donde el gobierno por poder de policía, interpretando el mandato constitucional de máxima autoridad administrativa, tratando de por poderes de policía disminuir las consecuencias de la pandemia, restringiendo los derechos fundamentales, estableciendo un confinamiento en todo el territorio, pues afecta necesariamente la interpretación que uno debe tener sobre los derechos fundamentales y cómo se controlan. Estamos en una república unitaria donde el poder presidencial es muy fuerte, donde en la actualidad el control político no se ha visto por una situación donde el Congreso no está reunido, donde no ha ejercido un control político de fondo a todas las medidas que ha establecido el gobierno y que está en un debate interno sobre la virtualidad y sobre el funcionamiento de la virtualidad. Creo que ya posiblemente van a sesionar presencial. Entonces, estas dos visiones sobre los poderes excepcionales y sobre los poderes de policía
nos abre el debate a nosotros acá en la academia sobre cómo un gobierno puede decretar y afectar derechos fundamentales por vía de decretos ordinarios donde no tiene una suficiente control del Congreso, y son decretos que pueden ser asumidos por la jurisdicción contenciosa administrativa en su control, donde no van a tener una temporalidad como sí lo tienen los decretos excepcionales. Entonces, ahí vemos la gran diferencia que se ha visto en los decretos que se han expedido bajo la pandemia con ánimo de subsanarla. Aquí también nos damos cuenta cómo el gobierno también ha buscado y no ha podido llegar de una forma precisa, de una forma directa a aquellas poblaciones que están sufriendo, que están llevando la peor parte de esta pandemia. Entonces, en esto lo que queremos es fomentar una crítica sobre cómo se ha manejado la pandemia, a través de qué formas jurídicas se ha manejado la pandemia. Al final, pues, la Corte Constitucional, que es la intérprete y guardiana de la Constitución, que ya lo hizo, aboga conocimiento y de una forma automática va a empezar a hacer los controles de constitucionalidad sobre estos decretos. Entonces, esta es una forma de interpretar esta clase de actos que se presentaron en la pandemia y que han buscado, pues, en cierta medida, fomentar y mejorar las situaciones actuales. Entonces, con esto, pues, en nuestro sistema constitucional debemos atender de pronto dos principios que se han visto ahora y que han salido a flote con esta expedición de decretos: el principio constituyente y el principio liberal. Las constituciones precisamente han sido expedidas y se utilizan es para proteger a la población y para proteger al pueblo de los poderes constituidos, para evitar que se presente un desbordamiento del poder en manos del presidente y nuestro sistema en exceso presidencialista. Y otro, pues, atendiendo al principio liberal, donde los derechos humanos tienen una fuente primordial y su aplicación es inmediata y no puede ser suspendida en todo momento. Vemos entonces cómo se presenta esta tensión entre estos dos conflictos. En aras de subsanar este choque, pues, hemos considerado que no se pueden violar derechos fundamentales constitucionales a través de decretos ordinarios. Por lo mismo, porque los decretos legislativos son los propios para restringir derechos en estos momentos, y la temporalidad que ellos tienen también son objeto de un control político que no lo ha habido en este momento, y son objeto de un control inmediato de parte de la Corte Constitucional. Entonces aquí vemos, pues, esa interpretación que hemos visto en estos actos que ha expedido el Ejecutivo para tratar de subsanar la crisis. Entonces está esa gran lucha entre estos dos, el poder ordinario y el poder excepcional. Uno creyendo que puede ser temporal, uno creyendo que a través de los poderes de policía como gobierno puede llegar a restringir ciertos derechos, y otro con la conciencia de que el poder excepcional es únicamente en situaciones de decretos legislativos bajo la égida de la Corte Constitucional y control político del Congreso de la República. Entonces está ahí abierta esa tensión entre esos dos grandes bloques de ver cómo se subsana la crisis a través de los actos del presidente. La otra sería cómo afecta esta situación a la Administración de Justicia. Y aquí viene una crítica permanente a la Administración de Justicia, pues, que ha sido la cenicienta de la ejecución de los presupuestos en los gobiernos. Una justicia que a estos momentos es para que esté actuando, porque una justicia que no actúa, una justicia que ya ha debido tener, y en cierto modo nos vendieron esa idea de la virtualidad hace rato y de la oralidad acompañada, y se empezaron a expedir unos códigos en las diferentes áreas, civil, laboral, administrativo, pero que no ha cumplido con la función de darle justicia al pueblo, de darle justicia pronta, una justicia rápida, eficiente. Entonces, pues, aquí viene la gran crítica a la justicia, una justicia que debe estar actuando de forma virtual, donde se debe ya tomar una medida de implementar el expediente electrónico, donde las audiencias pueden ser virtuales con todos los protocolos que se necesitan de bioseguridad,
para evitar estas demoras y que no sabemos ahora mismo a ciencia cierta cuál será el desenlace del servicio de justicia, que ya debe estar a tono con esta realidad de pandemia que va a cambiar a la sociedad y que va a cambiar la educación y los servicios médicos, los servicios de justicia, entre otros. Entonces, esa es la forma, una forma de teletrabajo que esté acompañada a la justicia, que esté aplicada, que esté regulada, que se pueda operar de una forma virtual, que se pueda operar de una forma desde la casa, que los abogados podamos gestionar los procesos desde la virtualidad y que las audiencias se den sobre todo la legalidad en la virtualidad y que todo el proceso sea como es y como se estuvo ideado en la virtualidad y en los procesos de códigos orales. La otra ya, para concluir, es cómo vemos a la administración pública. La administración pública tiene ahora mismo un decreto obsoleto sanitario, el 79. Entonces aquí va a venir una visión de que la administración debe ser eficiente y que la administración debe cambiar. La administración pública está diseñada para que se le ofrezca al ciudadano una cercanía y se le traten de resolver en la mayor brevedad posible los problemas. También hemos visto un choque entre el nivel central y el nivel descentralizado. Hemos visto un choque entre la nación y los entes territoriales. Y aquí podríamos llegar a una posible debate de nuevo que tuvo en la semana pasada, un debate sobre si Colombia podría ser nuevamente de corte federal, donde los entes territoriales, donde sus regiones puedan tener más autonomía para gestionar sus necesidades. Y miren cómo ahora la pandemia ha dejado a flote a luz pública los problemas que hemos tenido para tratar de subsanar. Aquí con esto también vamos a ver cómo va a cambiar la educación, cómo va a cambiar la atención que le debe dar el Estado a los ciudadanos. Con la pandemia lo que hemos visto en cierta forma es de pronto que la administración no está preparada para llegarle al ciudadano, para llegarle a su problema y para tratar de solucionar de una forma rápida esa situación. Quisiera concluir con unas ideas de un historiador israelí, Yuval Harari, que básicamente en qué vamos a cambiar. Y esa debe ser la pregunta, ¿en qué vamos a cambiar nosotros como sociedad? Y históricamente las pandemias han cambiado a las sociedades. Entonces, si seremos una sociedad consciente de nuestros problemas, si seremos una sociedad más solidaria, una sociedad que mire más a la persona, que mire más al ciudadano, que mire más a los problemas y que seamos solidarios en la búsqueda y la mejora de las condiciones de vida de cada uno. O si seremos una sociedad aislada, cerrada, una sociedad que sea de corte autoritario, que se proteja, una sociedad que no acepte la migración, una sociedad que sea administrada por personas que se cierran a su pensamiento y que a veces tienen cierto alcance autoritario. Entonces, con esa reflexión quisiera dejar, les doy las gracias por la atención a los compañeros, a los estimados estudiantes, a los colegas. Muchas gracias a la Universidad Corpo Sucre, a la Universidad de Sucre, a la Universidad de Córdoba, a la Universidad del Norte. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, doctor Carlos.